Hola, bienvenidos otra vez. Estamos con una nueva integrante. Su nombre es Jennifer Bocanegra. Ella terminó su pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional en Química y luego hizo una maestría de doble titulación entre México y Alemania. Entonces ella estuvo en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Eso queda más o menos, estábamos hablando antecitos, que queda más o menos hasta 5 horas del DF en bus, en flota. Y luego, pues también estuvo un tiempo en Alemania en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia. Entonces, Jennifer, bienvenida. Hemos descubierto, ya no te puedes Muchas escapar. gracias. Hola. Eres... Gracias. Bueno, entonces queríamos preguntarte, Jennifer, pues que nos cuentes un poquito de cómo es la cosa, o sea, cómo terminaste estudiando química en la pedagógica o por qué decidiste estudiar química en la pedagógica, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo creo que mi historia no se aleja mucho de lo que la gran mayoría cuenta, ¿no? O sea, de ese potencial que tenías en el colegio. A mí me encantaba química, matemáticas, entonces sabía que quería algo relacionado con el tema. Inicialmente quería estudiar ingeniería química, Sí. pero pues la única opción de universidad pública era la Universidad Nacional. Me presenté, pero pues no pasé. Sí. Entonces tocó buscar algo similar y pues terminé estudiando licenciatura en química en la pedagógica. Inicialmente tenía pensado hacerme un semestre, luego volverme a presentar y pasarme, pero yo sí sentí mucho la presión del tiempo porque yo comencé a estudiar a los 20 años, yo me gradué a los 25. Sí. Generalmente los estudiantes se gradúan a los 17, terminan a los 22. Yo tenía ya 3 años como de, por decirlo así, de atraso, ¿no? Sí. Entonces sentí la presión y dije, me da cosa estarme cambiando, perder tiempo, entonces seguí. Y pues a mí me gustó la carrera, cuando yo estaba en la pedagógica la disfruté un montón. Y dije, bueno, me está yendo súper bien, entonces no me voy a cambiar y no me volví a presentar más a la nacional y bueno, es básicamente pues... Sí, yo pienso que hay muchas personas que a veces se presentan a otras universidades aparte de la nacional, pero una vez por lo menos llegan a la nacional y uno ya, perdón, a otras universidades, a cualquiera que sea, y uno ya está como dentro de esa cosa de empezar y ya con gente que uno conoce y uno dice, ay, no, pues aquí no está mal, o sea, está muy bien y pues ya tengo mi Sí. posición aquí. Pues a la final de cuentas uno, pues no sé, yo pienso que la mayoría de personas, así como nosotros, llegaron de cierta manera porque no porque se lo tenían pensado, muchas veces por casualidad llegaron a la universidad, muchas veces porque pues uno piensa que es como el camino a seguir, ¿no? O sea, como que otra cosa me pongo a hacer. Uh-huh. Sí. Bueno, Jennifer, ¿y por qué empezaste a los 20 en la universidad? ¿Por qué no empezaste a los 17 o así apenas te graduaste? ¿Qué pasó en esos años? Porque yo estaba empecinada en estudiar ingeniería química. Sí. Y sabía, bueno, yo dije, bueno, la opción es la nacional, pero yo dije, o sea, la posibilidad que yo pase, o sea, no es tan fácil realmente. Sí. A pesar que yo siempre había sido súper juiciosa en el colegio, preparaba el examen, todo, pero le tenía cosita, ¿no? Entonces, mi intención era estudiar en una universidad privada, Sí. pero con préstamo en el ICETEX. Para acceder a uno de sus préstamos, tú necesitas de un codeudor. No encontré un codeudor, digamos que nadie se presta para ser codeudor. Y bueno, mis papás sí me dijeron, tiene que ser universidad pública, privada no se puede. Intenté, yo busqué universidades, pues, que se acoplaran obviamente a mi posible presupuesto, entre esas la Universidad América, que daba ingeniería química, era como dentro de las más económicas porque también está los Andes, creo que en la Javeriana también hay ingeniería química. Y bueno, no pude, se me fue pasando el tiempo porque yo estaba empecinada en estudiar era ingeniería química y ya mis papás me dijeron, bueno, ya vas 3 años. Y bueno, obviamente cuando yo salí del colegio, yo sí descansé como un año, ¿sí? Sí. Quería estudiar inglés, pero no pude, entonces me tocó por mi propia cuenta. Sí. Y me puse a trabajar también, entonces como que tuve algunos trabajitos
informales Sí. y ya, mientras lograba el anhelado puesto en una universidad pública hasta que lo logré. Fue muy curioso porque yo me presenté también a la distrital, pero allá me presenté a matemáticas, a matemática pura, y yo Sí. pasé. Y yo estaba haciendo papeles ya para entrar y nada, consulté con una persona que era egresada de ese mismo programa de matemáticas, no licenciatura en matemáticas, sino matemáticas, Sí. y me dijo, mira, si vas a estudiar matemáticas en la distrital, o sea, sí puedes trabajar en algunas compañías de tecnología, desarrollo de software, porque las matemáticas se usan para eso, Sí. pero acá no es muy común. Te va Sí. a tocar salir del país. Entonces, en ese entonces, para mí que me dijeran salir del país era como, o sea, no, escasamente conozco Ecuador, o sea, no. Y entonces me dijo, vas a terminar de profesora. Entonces Sí. yo dije, ay, no, pues estudiar matemática pura para terminar de profesora, como que no. Sí. Porque también había pensado en química, pero a los químicos les pasa también mucho. Recién salen del pregrado, no es regla general, pero sí terminan en docencia. De hecho, yo trabajé con muchos en colegios, con muchos químicos puros, biólogos puros. Entonces, sí, yo dije, pues si voy a ser profesora, pues yo prefiero estudiar la licenciatura, ¿no? O sea, también que Sí. yo pueda aprender no solamente la parte disciplinar, sino la pedagogía que es tan importante a la hora de entrar en contacto con los estudiantes, ¿no? Y de impartir una asignatura, cualquiera que sea. Y bueno, ahí terminé decidiéndome por la pedagógica, me cambié a último minuto, dije, porque ya a mí me alcanzaron a generar recibo de pago, Sí. me cambié a último minuto y nada, terminé en la pedagógica. Bueno, pero entonces, digamos, como una vez entraste a la pedagógica, tus papás fueron, o sea, tenían la posibilidad económica de pagarte el Sí, semestre y lo de los buses, lo del almuerzo y todas estas cosas. sí, en eso no hubo inconveniente porque pues digamos que tenía las posibilidades, mi papá pues podía darme, Sí. obviamente pues se reducen muchísimo los costos de una universidad pública a Sí, una claro. universidad privada, uno lo sabe. En esa época, no sé si todavía lo tengan en la universidad pedagógica y en la distrital, sé que en la nacional no lo tenían en esa época, estoy hablando del 2007, que fue cuando yo ingresé, había pues subsidios de almuerzo. Sí. Entonces uno conseguía almuerzo en 800 pesos porque pues el resto estaba subsidiado por el gobierno, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces la universidad pues tiene un rubro para subsidiar cierto número de estudiantes porque no son todos. Tú te inscribes y pues empiezan a priorizar, ¿no? Entonces los Sí. estudiantes nuevos, los estudiantes más vulnerables, las chicas que están embarazadas, los estudiantes con excelentes notas. Entonces ahí logré colarme unos buenos semestres con el almuerzo. Ya después empecé a llevar, nunca he tenido problema con alistarme almuerzo, allá había microondas. Entonces, digamos que el tema de la alimentación nunca fue un inconveniente para mí porque pues era Sí. asequible, Sí. a pesar que la universidad está ubicada en una zona de altos costos, ¿no? Porque es la zona financiera de Bogotá que está ubicada en la calle 72. Sí. Y pues en el tema de la matrícula no tuve inconveniente. Yo estuve de los 10 semestres, 6 semestres becada y pues Bien. el resto de los 4 semestres pues pagaba muy poquito porque es por declaración de renta. Bueno, Sí. tú dices que tienes, que no tienes, entonces así mismo te llega el recibo, entonces era asequible. Creo que la persona que más pagaba en la pedagógica en esa época era 1.200.000 pesos, que aún así es muy económico comparado con las universidades privadas. Sí, yo recuerdo que en mi época la persona que yo conocí que pagaba más por semestre era 800.000 pesos y pues para mí era una Un cantidad de dinero montón. impresionante porque yo pagaba como 150.000 pesos por semestre. Sí, Entonces yo decía, sí, uy, sí, sí. 800, eso es mucha plata. Sí, creo que suele pasar, por lo menos en mi caso que estuve becada, a mí fue muy chistoso porque a mí nunca me informaron como en una carta como hacen algunas universidades. Bueno, igual ahorita hay más tecnología y con esto de la virtualidad ya todo es por correo. A mí nunca me avisaron cómo estás becada, sino simplemente me llegó el recibo de matrícula y salía beca académica y el recibo me llegaba por 14.000 pesos. Lo último que pagué fueron 16.500 más o menos, que me cobraban Ay, lo del carnet y un sí. seguro, algo así. Qué, Entonces yo pagué 6 semestres como 16.000 pesos, o sea, a mí me salió muy, muy económico. ay, qué bien, qué bien. Bueno, entonces digamos, por lo menos si yo soy uno de tantos colombianos ahora que, pues desafortunadamente por lo de la pandemia, pues estoy recibiendo clases en mi casa. Si no me ha tocado salirme de la universidad, ayudar a mi familia, pues con lo de
el dinero para poder vivir, que pues eso, se tiene que sobrevivir. Digamos que, o sea, dejando la pandemia a un lado, porque pues este ya es un caso más especial en donde es más crítico todo, pero digamos, ¿cómo hace uno para prepararse? O sea, ¿cómo hace uno para pasar ese examen? Que, digamos, un chico que no tenga de pronto mucho dinero para entrar a un pre-IFEX, para hacer ese tipo de preparación. La universidad, ¿tú fuiste a un colegio público? Perdón, antes de seguir. ¿Fuiste a un colegio No, yo estuve en un colegio privado. En un colegio privado. Ah, bueno. Entonces, ¿tú piensas que de pronto en el colegio privado te prepararon mejor o piensas que fue, digamos, similar a tus compañeros que viste también de colegios públicos y esto? Sin duda alguna, pues es importante para mí no generalizar. Yo sé que hay colegios públicos que son muy buenos, sí, pero son la minoría. Y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo y no hay que tapar, porque creo que cuando lo tapamos, no estamos visualizando, o sea, visibilizando, perdón, esta gran problemática que tenemos en el sistema educativo colombiano que pues necesita solucionarse, que es la calidad. Sí, sí hay unas diferencias. En mi caso, pues no fueron tan abismales porque yo estuve en un colegio privado, pero pues de clase media, ¿sí? Yo estuve en un colegio, en el colegio de la Presentación, es un colegio de monjas. Mi colegio no era bilingüe, no era el bachillerato internacional, entonces pues ya para que la gente tenga una idea de qué tipo de educación estoy hablando. Pero si digamos que en los colegios privados se genera un poco más de compromiso, hay más herramientas de trabajo, pero por eso digo, o sea, no hay que generalizar, pero sí es importante, por lo menos en el tema que estás mencionando de preparar los exámenes, de sentarse y preparar. En la pedagógica en esa época nos hacían creo que 3 exámenes. Uno era de prueba de potencialidad pedagógica que te mide si sirves para ser profesor, otro que es uno disciplinar, y una entrevista, bueno, no me acuerdo, yo me acuerdo que eran como 3. Sí. El disciplinar pues es ya de química, ¿no? En el caso de, pues en mi caso, ¿no? Que estaba aplicando ese programa. Y el de la nacional, sí, sin duda, a mí me parece que es en esa época, no sé si lo habrán cambiado, porque creo que sí cambiaron el examen. Antes era, tú aplicabas a un programa y tenías que pasar ese programa. O sea, el examen era igual para todo el mundo. Ahora creo que es el mismo examen para todo el mundo y de acuerdo al puntaje que tú tengas puedes elegir la carrera. No sé si me estoy equivocando, puede que esté desfasada porque pues yo hace mucho que no me presento a la nacional, pero sí me parece que es un examen que tiene una estructura muy similar al ICFES, entonces sí sería bueno que la gente tomara un preuniversitario, pero no es regla de oro. Yo conozco gente que salió del colegio, se preparó en casa, porque en internet encuentras un montón de material y nada, yo creo que es cuestión de disciplina, es cuestión de querer hacerlo. Y bueno, y también entra ahí para mí la suerte. No me gusta mucho utilizar esta palabra, pero hay que decirlo. ¿Por qué suerte? Porque la cantidad de estudiantes, de gente que se presenta es muchísima, es muchísima. Entonces, la competencia es ardua. Sí, listo. Ahora, pues pasemos un poco, digamos, a lo de la maestría, a cómo hace uno para salir del país, cómo incluso encontraste la universidad, o sea, de pronto una persona también que esté cerca de graduarse y diga, bueno, pero aquí, ¿qué hacemos? Aquí toca ir a prepararse más, a ver si por lo menos se incrementan las posibilidades de competir en el mercado laboral o de que consiga uno un trabajo. ¿Qué hace uno? ¿Por qué no hiciste, por ejemplo, tu maestría en Colombia? ¿Por qué decidiste salir? Bueno, decidí salir por varias razones. Una, porque me parece que cuando sales del país tienes la oportunidad también de crecer a nivel personal y eso para mí era muy importante. Lo otro es que yo quería estudiar en otro idioma, en este caso inglés. Yo dije, quiero adquirir un nivel de inglés que me permita poder tomar clases, tener conversaciones, incluso hasta trabajar. Entonces era como una meta personal y también profesional, ¿no? Porque para nadie es un secreto que, bueno, yo trabajé como profesora después de graduarme 3 años. Para nadie es un secreto que los profesores bilingües tienen mejores garantías, por decirlo así, en cuanto a salario y bueno, y demás en colegios privados. Entonces yo como que la tenía clara, yo decía, no quiero entrar al distrito, no porque me parezca malo, de hecho creo que el distrito tiene también buenas opciones para muchas personas y está perfecto, pero no era como mi meta, mi sueño, ¿sabes? Entonces, bueno, para encontrar la maestría,
lo que yo hice fue, antes de graduarme, empezar a mirar qué opciones había. Obviamente, como mi nivel de inglés no era tan bueno, era ahí, o sea, como que entendía, me defendía, pero yo sentía que no era como suficiente para lanzarme de una y aplicar. Entonces empecé a mirar en España. Creo que todos hacemos esto porque España tiene esa opción. Uno dice, me quiero ir del país, España, Sí. Europa, España. Entonces, y bueno, en España hay unas universidades de excelente calidad. Eso tampoco es un secreto, que Europa pues creo que nos lleva años luz en cuanto a prestigio y a calidad de educación. Entonces, bueno, yo sabía que quería Europa y empecé a mirar. Entonces, decidí no estudiar en Colombia, también porque no quería pagar. Ya me había acostumbrado a estar becada y yo miraba, Cristina, y yo sacaba literal la calculadora, ¿sí? Y yo decía, no es posible que un posgrado te cueste, no sé, por barato en la Javeriana, en esa época 7 millones, creo que ahorita están 10 millones, maestría, ¿no? Sí. Y uno echaba cuentas y uno decía, son 4 semestres, son 40 millones. Para mí en esa época era mucho dinero, ¿sí? Entonces yo decía, y tengo que pedir préstamo. Pedir préstamo ya me implicaba pagar intereses, quedarme en el país mientras pagaba. O sea, sí, creo que cuando una persona ha estado un poco limitada financieramente, porque pues yo no soy una persona de dinero, no voy a decir que soy la más pobre, pero no soy una persona de dinero, uno siente mucho miedo, ¿no? Uno le tiene mucho miedo a las deudas y eso es algo que yo de verdad le digo a la gente que se quite también de la cabeza. Entonces al principio yo dije, no voy a pagar. O sea, yo estaba negada a pagar, yo tenía que ser beca, 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 pero también uno se da cuenta que las becas ya no son tan fáciles. ¿Por qué digo que ya no? Porque los millennials, que estoy dentro de esa colada, somos muchos los que estamos preparados. No era como en la época de nuestros papás, que había uno que otro que tenía universidad y ese era un hit, es médico, es abogado. Hoy en día todo el mundo tiene una profesión, al menos ya sea tecnóloga, profesional, técnico, lo que sea, pero ha hecho algo, ¿sí? Con las uñas. Porque sabemos que acá en Colombia estudiar todavía sigue siendo un privilegio. Me refiero a educación superior, todavía sigue siendo un privilegio. Entonces, pues nada, yo empecé a buscar, empecé a rastrear, obviamente eso es de googlear. Creo que lo primero que uno pone es becas para latinos en Europa, ¿sí? Y ahí empecé yo a indagar ciertos portales y algo súper importante que le recomiendo a todo el mundo es que asista a las ferias de Europosgrados que organizan acá en Colombia. Las organizan no solamente en Bogotá, sino también en Medellín y creo que algunas veces las han hecho en Cali. Son súper útiles. Yo participé, obviamente eso también te da un panorama mucho más amplio de cómo lograr o cómo llevar ese camino para lograr esa anhelada beca o lograr estudiar en el exterior, que es lo que muchos quieren, ¿no? Entonces es muy importante informarse y súper importante aprender a hablar inglés, porque no se confíen que la gente cree que, ay, España, español. No, señores, para ir a España te piden inglés. Creo que Cristina sabe más de esto porque pues hizo su máster en España. Sí. Piden inglés y para el doctorado también. Entonces, que la gente a veces se confía mucho. No, yo voy a estudiar en España, entonces allá no me van a pedir. En México también piden. En Argentina también piden. Obviamente no al mismo nivel, pero sí piden un nivel intermedio B1 en el marco europeo, ¿no? Sí. No sé si contesté la pregunta o me desvié un poco. Yo tiendo a desviarme. No, está perfecto porque pues igual atacamos muchas cosas. Primero, ¿cómo es de costoso hacer una maestría en Colombia? Es extremadamente costoso. Y ahora que haces lo que me cuentas de hacer las cuentas, yo hice exactamente lo mismo. Bueno, yo quiero seguir estudiando porque yo hice una licenciatura en física, yo quería seguir estudiando, me gustaba. Entonces me puse a mirar hasta en las universidades públicas y es extremadamente costoso. Incluso en la Universidad Nacional, yo miraba la maestría y miraba el precio por semestre, yo decía, no, es que no puedo, o sea, no puedo porque tengo que trabajar de día y lo que trabaje no me alcanza para pagar una maestría y sin pensar que pues en esa época tus papás, en el mejor de los casos, digamos, tus papás ya están pensando como que, bueno, usted ya tiene que empezar como, le ayudé sí. En la universidad, tiene que empezar como a ayudar con el servicio de la luz o con el agua, con algo, porque aquí no podemos esperar que lleguen los 30 y pues nada, ¿no?
Sí, claro. Decían, no, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo hace esta gente? Y me puse a mirar también, a mirar por Google y esto, y miraba en otros países y yo decía, o sea, ¿cómo es posible? O sea, es más barato, es prácticamente en muchos sitios en Europa no te cobran absolutamente nada. Pues que obviamente si pasas tus pesos colombianos a euros para poder vivir es muy difícil, Sí. pero la universidad como tal no cuesta nada. Incluso No. para extranjeros, que yo decía, es que no le cabe a uno en la cabeza que hayan estos filtros económicos para gente que, como nosotras, que venimos de hogares muy humildes, pero que no tiene todas las ganas y todo, y esos filtros económicos entonces no lo dejan a uno estudiar. Sí, totalmente de acuerdo. Una cosa súper importante que hay que aclarar, Cristina, que tú mencionabas sobre las universidades públicas que tienen posgrados. Es importante que la gente sepa, es más, las personas que estén viendo este video y que están haciendo todavía su pregrado, que el costo de matrícula para hacer un posgrado en una universidad pública no es igual al del pregrado. O sea, no va a ser por declaración, ¿sí? De lo que tienes o lo que no, no. O sea, eso ya tiene unos costos específicos. ¿Y cuál es el problema? Que tú sales de tu pregrado directo a trabajar porque estás con ganas de practicar todo lo que aprendiste, ¿no? De comerte el mundo laboral. Y cuando te das cuenta, te están ofreciendo unos salarios que no son muy buenos, supongamos 1.200.000, ¿sí? Y el semestre vale 4 millones de pesos, pero es tiempo completo. O sea, eso te implica renunciar a tu trabajo. Sí. Ese es el lío, la gran mayoría. Claro, hay algunos programas que son viernes y sábados, sábados y domingos, bueno, domingos no, perdón, sábados o en la noche. Yo no los he visto en las universidades públicas. Sé que la Javeriana tiene algunas especializaciones que son tipo miércoles, viernes y sábado de 6 a 8 p.m. y sábados en la mañana, que sería pues viable. Pero pues es la Javeriana, ¿no? Entonces estamos hablando de especializaciones de 7 millones de pesos. Entonces sí sigue siendo un privilegio estudiar y me parece que salir del país es de las mejores opciones. Y yo siempre le digo a la gente, conozco mucha gente que se me acerca y me dice, ay, yo quiero estudiar en el exterior, yo quiero salir, yo quiero hacer lo que tú haces, entonces estoy ahorrando. Les digo, no gasten su plata estudiando, no gasten su plata invirtiendo, porque es que estudiar realmente debe ser gratis y es gratis en algunos países. En Argentina es gratis, por ejemplo. Sí. En México, si vas con beca, como en mi caso, yo tuve la oportunidad de estudiar en México y en Alemania, también puedes conseguir una beca donde te cubren absolutamente todo. Entonces, si hay becas, ¿por qué no acceder a ellas? Muchas becas se pierden porque la gente, ay, no, yo pago. Es que presentar todos esos papeles. Hace poco un chico me dijo eso. Hicimos una videollamada y él me dijo, no, yo quiero tu experiencia sobre Alemania, pero sin beca. O sea, entonces yo le dije, ¿pero por qué no quieres aplicar a beca? Ay, no, porque eso piden un montón de papeles. Le dije, los mismos papeles que te piden para entrar al posgrado, pues regular sin beca, son los mismos que te van a pedir para la beca. La única diferencia es que en el formulario vas a marcar una casilla que dice acceder a beca. Sí. Y de pronto te harán una entrevista, ¿sí? Pero de resto, o sea, te van a pedir papeles apostillados, te van a pedir una propuesta para la tesis escrita. Generalmente hacen entrevista, a mí me hicieron entrevista, pero bueno, no me quiero adelantar porque no sé si me vas a preguntar cómo fue el proceso, entonces, para no adelantarme. Sí, es esto de la educación y yo lo veo con preocupación desde el exterior, porque yo veo que en Colombia yo estudié con gente muy pila, o sea, yo he conocido gente pila porque pues en el exterior, aquí en el exterior uno tiene compañeros de la India, de la China, de África, de Europa, Norteamérica, Suramérica, o sea, eso es una mezcla de todo el mundo y uno conoce gente muy pila. Pero yo también recuerdo que yo conocí gente brillante en el pregrado, que no tenían para el bus, y yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que en este país esto pase? Pero sí, plata para ir a más pobres, eso sí hay plata para eso. Entonces, bueno, ya un poquito dejando eso, mi rabia aquí, mal genio de lado, porque pues es que le da a uno mucha ira. Comparto ese sentimiento, entonces, Sí, le da mucha ira y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que estamos como estamos? Sí, es que estamos como estamos porque Colombia no invierte absolutamente nada en educación, nada, no, absolutamente nada. Bueno, entonces, ahora miramos, bueno, digamos que uno aplicó a su maestría, digamos que uno le llegó una carta que le digan que lo recibieron en tal parte. ¿Cómo saca uno plata para los aviones?
Porque esa es otra cosa. Yo me acuerdo que cuando yo viajé a España, bueno, antes de eso, bueno, me reciben y yo ¿qué hago? ¿Yo de dónde saco plata para los aviones? ¿Yo con qué vivo allá? O sea, uno no sabe nada, uno sabe por ahí lo que mira por internet, que en esa época era pues peor, o sea, poquita información, pues ahora pues afortunadamente un poco más, pero sin embargo, o sea, le toca a uno dedicarse a buscar y sin embargo, pues es difícil uno imaginarse cómo son las cosas al otro lado del charco, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hiciste tú para eso? Bueno, esto es un consejo, no tiene que ser como que así, pero yo lo que les recomiendo a la gente que quiere estudiar, que quiere hacer su especialización o su posgrado en el exterior es gradúese de pregrado y trabaje, porque sí se va a requerir algo de ahorritos, sí. 1.000.000 de pesos, 1.500.000, para lo que sea, porque ¿qué pasa? Muchas veces, creo que la gran mayoría de casos, tú oficializas la beca cuando llegas al país. Entonces ya les voy a contar más o menos cómo fue mi caso. Yo, como te conté, trabajé 3 años y dije, bueno, me quiero ir. En esos 3 años, ¿qué hice? Mejoré mi inglés, ¿sí? Mejoré mi inglés, ya tenía un nivel que me permitía estudiar y tener una conversación decente. mejoré mi inglés, ahorré dinero, claramente. No fue mucho, pero pues ahorré. Y empezar a apostillar todos los documentos. ¿Qué pasa? Si ustedes dejan todo a último minuto, van a sentir que esto es súper costoso. Cada apostilla vale 30.000 pesos y a veces toca apostillar muchos documentos. Incluso hasta a mí me tocó apostillar las notas de grado 11. Me tocó ir a mi colegio, las notas de grado 11, que uno pensaría, eso ya no lo piden. A veces hay algunas universidades que lo piden. Entonces, todo eso, malas traducciones, ¿sí? Salen costosos, ¿sí? Es un papeleo que es costosito, donde uno se puede gastar 500, 600, 700, 800, lo que sea, dependiendo de la cantidad de documentos y lo que tengas que traducir. Entonces, es importante tener un ahorro. En mi caso, ¿cómo fue? Voy a contar un poco cómo fue el tema de la beca para poder explicarlo, el tema de los aviones, porque sí, me parece una pregunta súper pertinente. Yo apliqué a muchas universidades, yo apliqué a muchas becas. Apliqué a España porque todavía, yo dije, como que uno no confía, o sea, no era que no confiara en mi inglés, sino que uno tiene ese miedo de, ¿será que sí voy a entender las clases? ¿Será que sí? Porque obviamente, pues acá en Colombia, pues uno con quien practica, ¿no? Aunque yo también me obligaba, eso también lo puedo recomendar más adelante de cómo practicar el inglés, pero básicamente... Bueno, yo empecé a aplicar a varias universidades, incluso a la Fundación Carolina, a Erasmus, apliqué a muchas universidades también en Alemania. Todo esto lo conocí en Europosgrados, lo que les comentaba anteriormente, y apliqué al programa de doble titulación que yo estudié, que es entre México y Alemania. Es un programa de maestría de doble titulación. ¿Esto qué significa? Que vas a obtener los 2 diplomas de la Universidad de México y la Universidad de Alemania. Entonces es una ventaja porque tú juegas con los diplomas. Cuando yo apliqué, yo marqué en la casillita que quería beca. ¿Sí? Entonces, obviamente, para las personas que queremos beca, pues el procedimiento ya es diferente. Nos hacen como una entrevista y bueno, todo eso. Y recuerdo que la beca cubría todo, menos el primer vuelo, o sea, de Bogotá a México. Ese no lo cubría. ¿Por qué? Hay algunos programas, o bueno, sí, o fundaciones, o bueno, no sé cómo en cada universidad es tan diferente porque hay universidades que financian al becario y hay otras que son con fundaciones externas, ¿no? En este caso, yo estaba becada por CONACYT y por el DEA en Alemania. Entonces no cubría ese primer vuelo y pues obviamente me tocó pagarlo a mí, ¿sí? Y ellos no lo cubren porque muchas veces seleccionan a los becarios y resulta que a último minuto dicen, ay, no, es que yo también ya había aplicado otra beca y pues me voy mejor por esta otra beca, ¿sí? Entonces dejaban el tiquete comprado y se perdía plata. Eso pasa también. ¿Por qué? Porque las personas que aplicamos a becas no aplicamos a una, aplicamos a varias. Yo fui aceptada en ese entonces en 2 universidades, una para hacer el programa totalmente en Alemania y este pues en el que fui seleccionada también, que fue México-Alemania. Lo puse en una balanza y resulta que en Alemania, como era financiado por la universidad, no me cubría todo, me cubría como el 80%. Y yo dije, no, pues el otro me cubre todo y este el 80%. Yo la verdad
lastimosamente, pues no digo porque me arrepienta, sino que pues es triste uno tener que decidirse por temas de plata y no por calidad o lo que me conviene o sí. Sí. Entonces, igual no me arrepiento porque pues el programa que estudié pues me encantó, me gustó muchísimo, entonces digamos que pues estuvo bien, pero yo tuve que pagar el primer vuelo, corrí con la suerte que el mismo día que yo me enteré, me metí a buscar el vuelo y estaba en 350.000 pesos y yo lo compré, eso es 2015. Sí. Entonces estaba muy económico, no lo pensé, lo compré, yo dije, yo no lo voy a encontrar más barato, pero pues yo estaba trabajando en ese momento y pues tenía el dinero para comprarlo. Entonces, lo que les digo, sí es importante trabajar, no solamente para ahorrar dinero y para prepararse, sino también porque en caso que te devuelvas al país, la experiencia es súper importante. De nada sirve coleccionar títulos si tú no tienes experiencia. Lo digo yo desde mi experiencia, no es algo que tenga que ser una regla, ¿sí? Porque creo que la realidad de cada persona es tan diferente, ¿no? No es lo mismo Sí. que tus papás te manden y te digan, Cristina, ve y te preparas que cuando vuelvas te harás cargo de la empresa de tu abuelo. O sea, sí, pues tú qué dices, qué experiencia, voy a entrar, o tu tío te va a meter en tal lado, ¿qué puede pasar? Sí. Y está bien, desde que sea en el sector privado, ¿no? Está súper bien, pero, pero sí la experiencia cuenta, especialmente cuando te regresas. Es muy importante tener algo de experiencia. Conocí gente que había hecho pregrado, especialización, maestría, doctorado y cuando regresaban al país, ¿sí? Se estrella. Terrible, sí, terrible para conseguir trabajo porque les dicen, sí, muy lindo, usted estudió todo esto, pero ¿usted qué sabe hacer? O sea, se dedicó a coleccionar títulos, entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Esto es una opinión muy personal, no estoy diciendo que tenga que ser así, supongo que habrá gente que le ha ido muy bien haciendo eso, que tiene doctorado a los 28 años, pero yo sí aconsejaría que es importante trabajar antes, por lo menos unos 2 o unos 3 añitos, suma. Sí, yo pienso que es importante trabajar en el sentido también que le da a uno como una perspectiva grande en cómo es la vida laboral en general. Y de cierta manera, todas esas son experiencias que le ayudan a uno a ser mejor persona, Sí. digamos. Bueno, hablemos un poquito del inglés, porque el inglés es una barrera tan inmensa para muchos colombianos de a pie como nosotras, que uno, bueno, no tuvo la oportunidad o los recursos o la palanca para estar en un colegio internacional en donde te dan clases en inglés, donde ves televisión en inglés y es un segundo idioma que se maneja normal como muchos colombianos. O sea, tienen esa oportunidad. ¿Cómo hace uno para aprender inglés en Colombia sin necesidad de tener que ir a gastarse un montón de plata y pagar un montón de cursos? Porque pues estamos hablando para nosotros los de a pie que no tenemos, sino para lo del bus y ya está. ¿Cómo hace uno para aprender inglés? Y para pasar un examen de pronto internacional, ¿cómo hace uno eso? Sí, no, y además porque, Cristina, mucha gente se frustra. O sea, a mí me dicen, no, yo siempre fui bruto para el inglés, a Sí. mí eso no me entra. Sí, digamos que el tema de idiomas, hay gente que tiene más talento que otra, pero eso no quiere decir que la persona que no tiene tanto, que no lo pueda aprender. Se va a demorar un poco más, pero lo va a terminar aprendiendo. De pronto no va a tener el mejor acento, pero se le va a terminar entendiendo que es lo importante. Entonces, quitarnos ese cosito aquí en la cabeza que tenemos de tengo que pronunciar británico, tengo que sonar como gringa, tengo que ser perfecta. Mira, mi nivel ahorita actual creería que es C1. Yo jamás digo C2, porque me parece es que yo digo, ni siquiera lo tengo en español. O sea, Sí. ni siquiera lo tengo en español. O sea, igual a veces como que yo digo C1 y yo te diría, Cristina, dependiendo. Si Sí. vamos a hablar de algo de física, yo no tengo el vocabulario para hablar del tema, o sea, porque no es un vocabulario con el que yo estoy relacionada. Pero si vamos a hablar sobre temas ambientales, de pronto sí, pues obviamente me defiendo. Creo que lo mismo te pasará a ti, que Sí. también eres bilingüe en inglés. Entonces, no se desanimen. Mucha gente se desanima, no, es que el inglés, es que no, es que es tan difícil, es que pagar un curso. Lastimosamente, sí, pues a veces toca pagar el curso ayuda, digamos que por el tema de gramática. La gramática es importante, no hay que dejarla a un lado porque hay gente que dice, no, eso la gramática no es importante. Sí es importante, porque cuando tú estás hablando, la gramática no es tan relevante porque te entiende. Y la persona nativa, se le entendió, sí, sí, Sí. ahí le entendí. Pero cuando estás escribiendo, académicamente sí es importante. Entonces, sí, digamos que hacer un cursito, ya sea online, pagado, online gratis, que hay muchos, o presencial,
es un plus, es algo que les va a ayudar un montón para poder escribir cartas de motivación, para poder escribir cartas de presentación, ¿sí? Que son esas cartas donde dices, mi nombre es Jennifer Bocanegra, soy egresada de la pedagógica, bla, bla, bla. Todo eso lo tienes que hacer en un inglés formal, ¿sí? Y uno no escribe como habla. Nosotros hablamos de una manera muy informal y utilizando pues muchas muletillas. Cuando escribimos no es así, igual como en español, o sea, esto no tiene pierde. Yo de pronto puedo dar algunos consejos sobre herramientas que yo utilicé, porque el inglés fue una obsesión para mí. Yo siempre les he dicho a las personas, cuando quieren aprender un idioma, lo primero que tienen que hacer es obsesionarse, pero no en el sentido malo, ¿no? Sino de verdad meterse en la piel de voy a aprender inglés. Marcar las cositas con letreritos, por ejemplo, cuadernitos, así que les vas poniendo como el nombre. Yo acá no lo tengo en inglés, lo tengo en coreano porque estoy aprendiendo coreano, sí. Pero como que vas marcando, le vas poniendo los rótulos, lo que significa. Entonces, eso es muy importante porque te ayuda a tener activa tu memoria, ¿no? Entonces, sí. Puedes hacerlo en casa. Yo adquirí un nivel intermedio estudiando en una plataforma online gratuita. No la recomiendo ahorita porque ya toca pagarla. En esa época no tenía que pagar y podía practicar con nativos. Entonces yo me hice amiga de un señor de Estados Unidos que tenía como 60 años y él me ayudó muchísimo en mi proceso de aplicación de beca, fue la persona que me revisaba mis cartas de motivación. Entonces todavía sí que hay plataformas que se puede estudiar de manera gratuita, entonces no se desanime. Creo que la gente también a veces se desanima porque no busca, como que dicen, ay, yo no puedo, pero ni siquiera toman el trabajo de entrar a internet a mirar qué plataformas hay. Hay gente que me ha dicho, ay, yo practico en Duolingo. Duolingo es muy chévere para esto, para la memoria, como para los rótulos, pero no para gramática. No es una buena herramienta para gramática ni para un contexto académico. Eso también es importante. Entonces, otra cosa que yo hice, hay una plataforma que me encanta muchísimo, es de viajeros, que se llama Couchsurfing. Yo me registré, eso fue como en el 2010, creo que me registré. Yo no era viajera, entonces simplemente yo era local, pero yo quería conocer extranjeros porque yo decía, bueno, sí, aprendí inglés, ¿con quién practico? ¿Quién me corrige? Yo necesito un nativo. Entonces empecé a hacerme amiga de muchos extranjeros. Obviamente es una plataforma confiable, es una plataforma donde la gente puede tener su cuenta verificada, tener recomendaciones. Ojo a esto, no estoy diciendo que tengan que allá meterse y que sea 100% confiable. Hay que tener sus filtros, ¿no? Hay que ser precavido. Sí. Y yo conocí gente de Canadá, del Reino Unido, entonces lo que yo hacía era mostrarles la ciudad. Yo decía, pues mira, yo te muestro Monserrate, vamos a la Plaza de Bolívar. Entonces me aprendía lo que tenía que decir, el vocabulario. Entonces Bolívar Square, bla, bla, bla. Entonces y así iba practicando. Y yo caía súper bien. Entonces, no, Jennifer, no sé qué. Entonces uno también hacía como amigos. Eso es algo muy bonito también. O sea, hay que esforzarse. Ahorita, eso era en mi época, o sea, estoy hablando, yo empecé a hacer eso tipo 2011, 2012, hasta el 2000, antes de irme, lo seguí haciendo. Y acá en Bogotá particularmente hay muchas plataformas de intercambio de idiomas presenciales y también online. Ahorita con el tema de la pandemia se está haciendo online. De hecho, cada martes uno se puede registrar y vía Zoom también practica de acuerdo al nivel que tienes. Eso se llama, hay una página en Facebook que se llama Gringos Tuesday. Entonces, ahí te registras, bla, 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 y puedes ir también a un bar a practicar diferentes idiomas. Alemán, portugués, francés, italiano e inglés. Entonces, querer es poder. Es también como motivarse. Yo me obsesioné. Yo dije, voy a aprender inglés, voy a aprender inglés, voy a aprender inglés. Entonces, yo tenía ese chip ahí. Todo el tiempo veía series en inglés. Las canciones me las aprendí en inglés. Trataba de imitar la pronunciación de la cantante. Eso es muy bueno también, porque la gente dice, no, pero es que yo la pronunciación es tan mala. Y un tip de pronunciación súper bueno es exagerar. A la gente le da pena exagerar. Yo digo, exageren. Si usted escucha the car, entonces usted exagere, ¿sí? O sea, eso es muy importante porque usted va gesticulando. Ellos ponen la lengua en diferentes posiciones para cada consonante de una manera que nosotros no lo hacemos pues en español también totalmente diferente, ¿sí? A pesar que son las mismas letras, ¿no? Y pues un alfabeto también muy similar con algunas omisiones, pero o sea, querer es poder realmente, o sea, es practicar, es exagerar, es meterse en el cuento, es decirle a la amiga, hablemos hoy en inglés, así sea 20 minuticos, a la amiga que también esté interesada en aprender en inglés, este idioma o, bueno, o cualquier otro idioma.
El inglés es esencial, creería que para muchos programas, así sea en alemán, el máster o el doctorado, el inglés siempre va a ser esencial porque la gran mayoría de publicaciones se hacen en inglés, ¿sí? La gran mayoría de cosas es en inglés. Entonces, sí o sí, uno tiene que aprender inglés. No digo que sea así como obligatorio, porque de pronto habrán algunas excepciones a esto, pero sí el inglés es básico. Bueno, Jennifer, y entonces tú que has tenido la experiencia de estudiar en 3 países, ¿qué es lo que puedes resaltar así entre diferencias o similitudes entre los diferentes sistemas? Bueno, entre México y Colombia hay muchas similitudes, ¿no? Sí. La forma como se imparte la clase, la asistencia es súper importante, ¿no? Sí. O sea, llaman lista, no puedes entrar tarde, bla, bla, bla. Pero digamos que también son un poco más flexibles con el horario. Digamos, si la clase empieza a las 9 y llega hasta las 9:03, 9:04, pues entre. Profesor, te llamará la atención, pero pues entre, ¿sí? Y pues la asistencia es súper importante, se hacen exámenes igual, te preparas para los parciales, hay cortes, tienes sus porcentajes. En México se evalúa de 1 a 10, en Colombia es de 1 a 5. Entonces, digamos, el sistema de calificaciones es diferente, pero nosotros también hemos utilizado en el colegio, cuando estamos en el colegio de 1 a 10, entonces como que entendemos que 6 es pasando, ¿no? Raspando, sí. Pero bueno, en México era 7, si no estoy mal, sí. Para posgrado, no sé. Y nada, obviamente también está el trabajo de grado que tienes que presentar en el máster, porque también pues es obligatorio. En mi caso, pues yo vi más materias porque tenía que cumplir con los requisitos de ambas universidades, ¿no? De la de Alemania y la de México. Entonces en México no tuve ningún inconveniente, digamos que fue muy fácil, me sentía familiarizada, no hubo nada como que yo dijera, uy, no sabía que esto era así. Normal, como una maestría, tenías que hacer tus presentaciones, ir a visita de campo, hacer informes, entregar, pues era en español, yo estudié en México en español, entonces para mí eso era relajado. Sí. En Alemania la cosa ya es diferente porque allá la calificación va de 1 a 4, si no estoy mal. Sí. Y allá es todo lo contrario. 1 es la nota más alta y 4 es perder. Entonces, ese cambio era como, me saqué 1, ¿cómo así, Martín? No, 1 es la nota más alta y 4 ya es perder. Entonces, el sistema de notas es diferente. Y otra cosa que me impactó mucho, igual yo ya venía preparada porque en este programa yo estudié con alemanes, yo estudié con gente de Alemania, Colombia, México, Belice. Creo que esas eran las nacionalidades de mi maestría. Entonces yo estudié con 3 alemanes y ellos ya nos venían preparando, no, en Alemania es diferente. Entonces cuando llegamos no fue como tanta la sorpresa, pero sí cuando ellos nos contaron era como, no, ¿en serio? Por ejemplo, no es obligatoria la asistencia a clase en Alemania. Tú registras la materia y si no quieres ir en todo el semestre, no hay problema. La profesora nunca va a llamar a asistencia, pero estás en la obligación de presentar los trabajos y el examen final. Si tú pasas el trabajo y el examen final, pasaste la materia. Sí. Entonces no hay tanto control de ay, no vino, no, o sea, es como más relajado. Mis profesores eran en su gran mayoría alemanes, con un muy buen comando del inglés, o sea, ellos hablaban súper bien inglés. Y pues estaban en cierta forma latinizados porque estaban acostumbrados a recibir estudiantes internacionales, especialmente estudiantes latinos, y pues muchos de ellos tenían proyectos en Latinoamérica, en Brasil, en Chile, en Costa Rica. En mi caso yo hice la tesis en Costa Rica, entonces no, ya estaban como más tranquilos, pero sí se sentía la diferencia entre un profesor muy, muy alemán, que si hay una distancia, obviamente sabemos que en inglés no existe el tuteo, sino todo es you, existe la formalidad, ¿no? Las formas de hablar, ¿no? Tú no le vas a decir, hey, what's up, man? Obviamente no, pero no existe el tuteo. En alemán sí existe, entonces a veces hay gente que se quiere lanzar a hablar alemán con los profesores. Es muy importante entender que a ellos jamás se les tutea, por ejemplo, mientras que en Colombia uno puede que sí lo haga. Ay, profe, tú de casualidad tienes tal cosita. Entonces sí hay a veces choques culturales. Yo estudié en inglés en Alemania, pero todo mi entorno era en alemán, desde recargar la tarjeta de los almuerzos, ir a sacar las copias, ir al supermercado, porque el alemán, el primer contacto que va a tener contigo lo va a hacer en su idioma. Sí. Así tú te veas la más latina. O por lo menos eso percibí yo en el tiempo que estuve allá. Desde que me subí al avión, a mí me hablaban en alemán. Ya si tú insistes en hablar en inglés, ellos lo manejan y te van a hacer el cambio. O sea, bueno, sí,
pero todo era en alemán, entonces aprendí algunas cositas. En la universidad también nos dio la oportunidad de tomar un curso. A los que quisiéramos, tenemos que presentar un examen, nos ponían un nivel y tomábamos el nivel, y totalmente gratis, ¿no? Entonces, súper bien por ese lado. Yo pude tomar curso de alemán allá en la universidad. ¿Qué más puedo decir del sistema educativo? ¿Qué tal? Algo que Oh, perdóname. ¿Sí? No, continúa, ya te hago la siguiente pregunta. Ok, y por ejemplo, al principio, bueno, cositas así que me pasaron, el restaurante también, digamos, en las universidades públicas. Yo estudié en Colonia, que es la región del norte de Westfalia, entonces tiene los mejores beneficios para estudiantes. La gente que estudia aquí en Bonn, Düsseldorf, Colonia, bueno, todos los estados que están en esa zona tienen ciertas garantías, por ejemplo, de con el carnet estudiantil, viajar en el tren a todos estos lugares sin pagar ningún costo, mientras que hay otros lugares de Alemania en donde no tienen tantos beneficios. Creo que los mejores beneficios los tiene esta región. Sí. Yo podía viajar a Bonn, a conocer Aachen en el tren y no tenía que pagar absolutamente nada, entonces también súper chévere. Los almuerzos también eran más económicos. Al principio eso me costó un poco de trabajo, digamos que la comida no me parecía como tan... Al principio sí, o sea, era salchichas, papas, pero ya después como que ya quería comer solo vegetariano. Y sí, uno se cansa también de la carne porque no la venden igual de fresca como acá. Igual, bueno, yo ya no consumo carne, pero pues para la gente, para los otros latinos sí era como un choque el tema de la alimentación. La gastronomía alemana no es la más fuerte, o sea, que uno diga, wow, todo me encanta. No. Y sí, mucho empacado, mucho procesado. Bueno, en todos los países hay eso, pero digamos que ver el arroz ya empacado y uno acostumbrado a guisarlo con cebollita y ajito, entonces sí hay cosas. Y bueno, eso sería como en el estilo de vida, viviendo, o sea, estando allá en Alemania. Y ya para cerrar con el tema académico, algo que, por ejemplo, a mí me llamó la atención es que allá no existe la ceremonia de grado. Uno está acostumbrado a que todos se gradúan el 28 de agosto y uno, bueno, se pone su mejor traje y llega ya a la ceremonia y le dan el diploma y allá, y los papás, no. En Alemania no hay ceremonia de grado. Creo que para doctorado sí hay. Creo que en todos los países se mantiene esa tradición de los doctores, ¿no? Pero en Alemania, o bueno, donde yo estudié, la fecha con la cual sale tu diploma, que te graduaste, es la fecha en la cual tú defiendes la tesis. Sí. ¿Sí? Entonces yo la defendí el 28 de agosto, mi diploma sale con el 28 de agosto. Y a mí me dieron el diploma 3 meses después de haber defendido mi tesis. ¿Sí? Me la dieron a finales de noviembre, yo ya me había devuelto, entonces súper importante también apostillar esos diplomas antes de venirse. Una amiga me hizo el favor, me los apostilló y me los envió acá a Colombia en diciembre, entonces yo los recibí acá súper bien. Pero sí, allá no hay ceremonia de grado, allá no hay ese diploma de pergamino, es una hoja. No sé si en España sea igual, pero en Alemania y creo que gran parte de Europa es una hoja. Es una hoja, obviamente un material más grueso que el papel normal de impresión, pero es una hoja que dice, no sé qué, sus notas, te entregan todo el paquete completo, diploma, notas y pues la descripción del programa, porque te lo van a pedir acá en la convalidación. Súper importante eso ahí como aviso parroquial, la convalidación del título, porque hay gente que dice, ay, si vas a trabajar en el sector privado no es importante convalidar. Sí, puede que el sector privado no te lo piden, pero la probabilidad de que te lo pidan siempre va a estar ahí. Sí. En el sector público sí te lo van a pedir, nada que hacerle. Sí te lo van a pedir porque es regla, es ley, ¿sí? O sea, te lo van a pedir para poderte ajustar los honorarios pues en el trabajo en el que estés ocupando. Es súper importante llegar a hacer la convalidación y apostillar los títulos antes de devolverse. Eso es muy importante. Muchas gracias por toda la información que nos diste, muchas gracias por compartir todas tus experiencias con nosotros, porque es muy importante saber que alguien no ha podido hacer, y si uno se da cuenta que alguien no ha podido hacer, de pronto yo también puedo, ¿sí? Sí. Sí, eso es muy importante, que no se desanimen, porque mucha gente dice, es que las becas son para los más pilos, a los nerds o los que pasaban con el libro bajo el brazo. Sí. Digamos que tener un buen promedio en el pregrado ayuda un montón. Sí. No voy a decir mentiras, o sea, no voy a venderle, y además porque tampoco es bueno, ¿no? Supongo que gente que va a ver este video es gente que está haciendo su pregrado, entonces tampoco quiero que se estén así como muy frescos diciendo, el promedio no sí es importante. Tiene uno que el promedio es importante, pero
no piensen que las becas es únicamente para la gente nerd o la gente que es súper mega pila y que Dios mío el cerebrito, porque hay gente que es muy pila, digamos que les va muy bien en la carrera, sacan un promedio de 3.8, que uno dice, bueno, ahí no es malo, pero tampoco es bueno, es como que ahí, sí. Pero es gente que tiene las ganas y tiene la disciplina. Y eso es una herramienta que no, son unas características que no tiene todo el mundo. La disciplina es súper importante a la hora de uno aplicar y mantenerse también en un programa académico en el exterior. Ahora, es importante que tengan presente que muchas veces uno puede irse sin beca, empezar el primer semestre y pedir por promedio, sí, por promedio académico, beca. Eso se podía hacer en México. Yo estudié con una compañera que ella se fue sin beca, ya la aceptaron en el programa sin beca, ella se fue con Colfuturo, ¿sí? Y ella pidió por promedio académico a CONACYT que le asignara beca y le asignó beca y ella dejó Colfuturo. Entonces, súper bueno porque también está Colfuturo, ¿no? Que es crédito beca. Hay gente que no le gusta, tiene sus amores y desamores, porque pues Colfuturo se maneja esto, lo de crédito beca, ¿no? Que puedes, ellos te financian todo el estudio y si te devuelves a Colombia, y te quedas el doble de tiempo que duró lo que estudiaste. Por ejemplo, si la maestría duró 2 años, tienes que quedar 4 años, ellos te condonan el 50% del préstamo que te hicieron. No sé si hayan cambiado ahorita la dinámica de cobro, porque mucha gente se quejaba por el tema del cobro, porque decía que te prestaban en dólares y cuando te regresabas tenías que pagar en la tasa de dólares actual, no en la que te prestaron. Entonces, sí, de pronto, no sé si eso haya cambiado, tendrían que averiguar muy bien. Yo me presenté a Colfuturo porque yo dije, yo me voy. O sea, yo me voy. Hubo un momento en que yo dije, ay, pues me endeudo. Sí, o sea, pero digo, tampoco le pierdan, o sea, tampoco tengan ese miedo a endeudarse. Sí. Porque sí, obviamente lo ideal es no pagar. Yo insisto, es no pagar. Sí. Pero si ustedes tienen un sueño, lo quieren cumplir, no hay nada más bonito que ir detrás de ese sueño, porque eso es lo que te da realmente vida. Esa es la razón de la vida, de tu existencia, ¿no? El poder cumplir con esos sueños y decir, estoy logrando lo que siempre he soñado, estoy logrando lo que siempre he querido, eso es muy, muy importante. Entonces, no descartar ICETEX, no descartar Colfuturo, por ejemplo. Qué pena que acá me extienda un poco, Cristina, pero yo estuve dentro de los mejores ECAES en mi época y yo no sabía. Pero en esa época, no, yo estoy un poco desactualizada, entonces ahí tendrían que revisar, los mejores ECAES podían pedir al ICETEX unas becas que habían para las personas que sacaban un buen puntaje. Yo no sabía. Entonces, mi destino era irme. Yo no sabía, a mí me comentó, fue otra persona que su novio me dijo, no, es que el por ECAES se va para Chile. Y yo, pero ¿cómo así? Yo también estoy en ese listado. ¿Tú no sabías? Te dan como un tiempo prudente después de haber presentado el ECAES, como 1 año, creo, para poder aplicar esta beca que tiene el ICETEX. No sé si ya la quitaron. Tampoco descarten las becas del ICETEX, ni las satanicen. Por favor, esto veo que la gente dice ICETEX, lo peor. ICETEX es una entidad adscrita al Estado, lo colombiano, que otorga créditos. Sabemos que mucha gente no le gusta estos créditos porque tienen que pagar y que, bueno, la historia de amor y dolor que muchos saben. Sí. Pero en la página de internet hay un portal que se llama Becas. Becas son becas, ¿sí? No tienen nada que ver con, a ver, esto sí me gustaría aclararlo, hacer como un paréntesis súper importante, porque me he encontrado con muchas personas que dicen, no, yo no aplico al ICETEX, eso voy a terminar endeudada y no sé qué. Sí. ¿Cómo funciona el ICETEX? Por ser una entidad del Estado, ¿sí? Es la que representa al Estado colombiano. Entonces, muchas becas las dan los gobiernos de otros países, supongamos el gobierno de Corea. Dice, voy a dar unas becas al gobierno colombiano. Esto es un acuerdo bilateral entre los dos gobiernos, pero yo las voy a otorgar a la gente que me postule el gobierno colombiano. O sea, aquí no me lleguen postulantes colombianos, sino a través, tiene que haber un ente intermediario, una entidad del Estado intermediario para que pueda hacer ese proceso de beca, para poder otorgar esas becas. En este caso, el encargado es el ICETEX. Entonces, no descarten las becas del ICETEX, porque yo tuve la oportunidad en el 2018 de ganarme una beca para hacer un curso de cambio climático en Tailandia, que fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, o sea, la experiencia más inolvidable. Me cubrió absolutamente todo. Tiquetes aéreos, visa, comida, dinero. Me recogieron hasta en el aeropuerto. O sea, son becas maravillosas
que da el gobierno de Egipto, el gobierno de Tailandia, el gobierno de Corea, el gobierno de Francia. Ahorita hay unas becas publicadas para el gobierno de Noruega. Entonces no hay que desaprovecharlas porque cubren todo. Entonces lo único que hace el ICETEX es recibir sus papeles y postularla, pero ellos no te van a otorgar. Quien realmente escoge a las personas es el gobierno oferente, no el ICETEX. Entonces, para mí son becas muy confiables y son becas que no deberían desaprovechar y a veces ni piden inglés. Entonces, ¿por qué no? Ahorita, el año pasado se lanzaron a final de año unas becas para estudiar inglés en el Colombo Americano, no me acuerdo si en el British Council, para estudiar totalmente gratis inglés, online, porque obviamente por tema de pandemia. Pero y la gente no aplica, o sea, hay gente que no aplica y no sabe, y lo único que pedían era que estuvieras en el último semestre de la universidad, cosas así. Sí. Hay que aplicar. No tienen nada que ver con ICETEX, no son préstamos, son becas. Y ahí dice, beca 50%, beca 100%, ahí está todo lo que dice ahí, se les va a incluir, o sea, ni más ni menos. Entonces, es súper importante que también no descarten estos portales un poco satanizados, ¿no? Jennifer, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y pues esperamos verte muy pronto. No, gracias a todos ustedes por la entrevista. Un abrazo a todas las personas que están viendo este video y que no se desanimen y que vayan por esa beca soñada. Beca, no se endeuden, beca. Vale, ok. Adiós. Adiós.